enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta mensagem eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e esta mensagem eu abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não aceita coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. Prazer muito profundo que o abutre não o tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Rejeitam o profeta, mas creem na Trindade. Preferem ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra para a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Dios les bendiga, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero presentar un tema en esta hora para aumento de fe y para aumento de fe. Eso es para edificación y para posicionamiento también. Bueno, el temita es la importancia de las escrituras en nuestra vida. En nuestra vida.
Y bueno, tengo varias cosas aquí anotadas del profeta del Señor y de la Biblia. Y bueno, primero que nada me gustaría ir a un mensaje del profeta como base para el tema y una escritura que es Mateo 4 del 1 al 10. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice nuestra vida y corazones, Señor, bendice a cada hermano y hermana, que esta pequeña conversación, que esta pequeña enseñanza, Señor, pueda servir para bendición de alguien más, Señor. Bendice cada vida y cada corazón agradecido, bendice a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, amén y amén. Le damos a Él toda la gloria y toda la honra. Me gustaría leer en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, sabemos que las tentaciones siguieron y también la respuesta: escrito está, escrito está, escrito está. Y así venció a Satanás. El tema o el mensaje base que quisiera tomar hoy es yendo más allá del campamento, párrafo 32 y 81. En el párrafo 32 dice el profeta: solamente hay una cosa que el diablo no puede imitar, esa es la palabra. En el debate entre él y Jesús, cada vez que Jesús lo derrotó fue con el escrito está, la palabra. Párrafo 82 dice el profeta: y cuando él salió, ¿qué hizo? Desbaratar sus credos, darle vuelta a sus mesas, echarlo fuera del lugar a golpes y decir: escrito está, amén. Eso debió haber dicho quién era él. Escrito está, gloria al Señor. Estamos contentos y agradecidos con el Señor. Y bueno, hermano, el punto es que yo quiero hablarles hoy sobre la importancia que tienen las escrituras para nosotros. Y me gustaría mostrarle que es importante leer la escritura. Es importante conocer la Biblia. Yo sé que el profeta habla sobre conocer al autor y todo eso, y muchos van a decir: yo conozco al autor, yo conozco al autor, pero cuando se trata de, de un reto real, un desafío real, cuando la gente se enfrenta a alguien que está enfermo, que se está muriendo, uno se da cuenta que no conocen ni el autor ni conocen la escritura. Y bueno, al hacer Jesús esto, el profeta dice en el mensaje: Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos, del 18 de enero del 61, dice el profeta. Y entonces nos damos cuenta que a la edad de 30, él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y cuando él fue bautizado, subiendo luego del agua, nos damos cuenta que el Espíritu Santo, Dios en forma de paloma, descendió del cielo, y una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la correcta traducción de eso es: en quien tengo complacencia habitar, porque Dios estaba dentro de Cristo. Y miren, cuando Él descendió sobre Él, llegó a ser el unigénito, el Mesías, dice el profeta. Cuando Dios descendió sobre Cristo, Él llegó a ser el unigénito, el ungido, el Mesías. Amén. Voy a marcar esta cita porque no la tenía marcada, hermano. El unigénito, el Mesías. Entonces, lo primero que nos arroja aquí el hermano Branham es que Jesús era el Hijo de Dios y Él fue bautizado. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Hermano, Jesús era el Hijo de Dios, en el que Dios habita o habitó. Y bueno, este Jesús, aunque era el Hijo de Dios y la deidad, todo Dios se vació en él. Él no dijo: bueno, yo soy Hijo de Dios y gloria a Dios, con eso me quedo, yo conozco al autor. Él no hizo eso, hermano. Él fue luego llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado, ¿verdad? Y resulta que cuando él fue tentado por el enemigo, él tal vez esos 40 días, él había estado leyendo su Biblia o meditando en la escritura. Pero él, la respuesta que él le dio al enemigo no fue nada más ni nada menos que, o fue nada más ni nada menos que escrito está. Escrito está. Entonces, hermano, ese fue la actitud del Hijo unigénito de Dios, en el que habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Jesús conocía la Escritura. La Biblia dice que aún de niño, cuando él se sentó con los grandes rabinos y hombres intelectuales de su día, ellos se admiraban de las palabras del niño, de dónde había aprendido tanta cosa este niño. Y resulta que él era la palabra hecha carne, pero aunque él era la palabra hecha carne, aunque Dios estaba tabernaculizado en él, él no dijo, bueno, yo conozco al autor. Él no iba por ahí hablando con los fariseos, los saduceos. Estoy hablando de Jesús a los 12 años, 11 años, 12 años. No iba por ahí diciendo, yo conozco al autor, yo conozco al autor. No, no, hermano, eso. ¿De qué te sirve conocer al autor? Entre comillas, conocerlo. No, yo conozco al autor, yo conozco al autor. Si a la hora de la prueba de la tentación no sabes cómo actuar. Entonces, Jesús conocía al autor, sabía quién era su padre, desde niño sabía quién era su padre. En una ocasión María le dijo, tu padre y yo, José, tu padre y yo te andamos buscando. Y él le dijo, él siendo la palabra, dice el hermano Branham, él tenía que corregir ese error. Y él le dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? O sea, mujer, tú estás, con lo que acabas de decir, tú estás negando el nacimiento virginal. Pero la palabra siempre corrige el error. Alguien puede decir, no, Jesús conocía la Biblia, la Escritura, porque él era la palabra hecha carne. Puede ser, hermano, pero él respondía escrituralmente. Él no le dijo a María, conozco al autor. No fue eso, él le respondió una cita bíblica, una escritura. Ahora en otro mensaje, dice el profeta, el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús del año 57, dice el hermano Branham. Él se fue derechito al desierto y fue tentado por el diablo. No lo ven en cuanto llega una bendición espiritual. Miren al diablo levantarse para robárselo. Si él puede. Hermano, cuando llega una bendición espiritual, en este caso Jesús recibió, como lo acabamos de leer, el bautismo del Espíritu Santo, y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien me complace habitar. Hermano, entonces, enseguida, lo primero que Jesús tuvo, después de recibir el Espíritu Santo, sabemos eso, no vamos a entrar en discusión. El profeta dice que Jesús recibió el Espíritu Santo en el río Jordán, él lo dice en el mensaje de adopción y otros mensajes más. Entonces, lo primero, él recibe el Espíritu Santo y viene el diablo a robarle la bendición que recibió, o tratar de hacerlo. Entonces el profeta dice, él fue el unigénito Hijo de Dios, la palabra hecha carne, Dios moró en él, la plenitud de la deidad, y fue llevado al desierto y por 40 días y ayunó, y vino el enemigo a robarle la bendición. Mensaje crees esto del año 50, dice el profeta. Esa es solo la forma en que sucede. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, la primera cosa es que el diablo viene con las tentaciones. Cuando uno reclama su sanidad, fíjese en esto, hermano, es importante por eso que la Biblia, la Biblia, el concepto Biblia lo estoy aplicando como el escrito está, la escritura es importante en nuestra vida. Le iba a poner en nuestras vidas, pero este es un asunto individual, hermano, por eso es nuestra vida. Entonces dice el profeta, cuando uno reclama la sanidad, vea al diablo venir trayendo de nuevo la enfermedad, diciendo que uno está mal. Tú estás mal. Amén. O por su llaga yo fui curado, y le hacen otro examen médico y el examen dice, estás mal. Ahí está el diablo diciéndole a usted, estás mal. Fíjese. Ese es el tiempo para ponerse de pie
cuando uno no debe testificar lo que ve o lo que siente. Uno da testimonio de lo que ha creído, de eso debemos testificar. Tenemos un montón de gente que testifica del examen médico. Oh, me encontraron diabetes. Oh, me encontraron esto. Oh, me dijeron esto. Oh, me voy a morir. Hermano, están testificando de lo que sienten, de cómo se sienten, de lo que el médico les dice. Pero, ¿qué ha creído usted? ¿Qué ha creído usted? Por eso es la importancia de la escritura en nuestra vida, en mi vida. ¿Qué he creído yo? Yo voy a testificar lo que he creído. Como dice la escritura, dice, creí, por lo cual hablé. O sea, y nosotros creemos, por eso también hablamos. Vamos a hablar conforme a lo que creemos, hermano. Como dice Jesús, del hombre, del buen tesoro de su corazón habla. Entonces, o del mal tesoro. ¿Ve? Depende de lo que hemos creído, es lo que hablaremos, hermano. De lo que abunda en nosotros es lo que hablaremos. Por eso es importante la escritura en nuestras vidas. No solo en nuestra cabeza, sino que en nuestro corazón, en nuestra alma, que se empape de la Biblia. Mire lo que dice el profeta. Dice, uno debe testificar lo que ha creído. Correcto, agárrese de eso. Jesús recibe el bautismo del Espíritu Santo en el río Jordán cuando se bautiza en el agua por el mensaje de Juan. Ustedes saben eso. No teniendo de qué arrepentirse, él fue y se bautizó en el bautismo de arrepentimiento, mostrándonos a nosotros que es algo esencial para la experiencia o para la vida cristiana el estar bautizado, ¿verdad? Entonces vemos que después de eso lo primero que viene es una prueba, hermano. Satanás tratando de robarle a él la bendición y nos damos cuenta de que el enemigo viene, trata de robarnos la bendición, pero es cuando no debemos testificar lo que sentimos, sino ni lo que vemos, sino lo que creemos. Dice el profeta en otro mensaje que también se llama ¿Crees tú esto? Del año 50 también. El primero que cité, el que acabo de citar, es del año 50, del 16 de julio, predicado en Minneapolis. Y el que voy a citar ahora fue predicado en Houston el 15 de enero del mismo año. Dice el profeta. E inmediatamente, como vencedor, regresó de ser tentado. Y él salió sanando a los enfermos, echando fuera demonios, poniendo en libertad a la gente. Veamos entonces, la primera cosa que él hizo fue empezar a predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Miren, tomemos algunas de sus señales. Miren, ¿es él el Mesías? ¿Jesús es el Mesías? Pregunta el hermano Branham. ¿Es él el Mesías? Miren, nosotros comprendemos que ellos habían tenido sanidad divina aún antes que él viniera a la tierra. ¿Cuántos saben eso? Hermano, hubo sanidad divina antes que Jesús viniera a la tierra, dice el profeta. ¿Cuántos saben eso? El estanque de Bethesda era una señal de sanidad, porque de tiempo en tiempo el ángel bajaba, ¿se acuerdan de eso? Y movía las aguas. Entonces hubo sanidad divina, ya estaba operando antes que el mismo Mesías viniera a la escena. Entonces, ellos ya tenían eso. Y dice el profeta, y por todas las edades ellos han tenido toda clase de sanidades. Toda clase de sanidades. Pero debía haber una señal siguiendo a ese Mesías. Él tenía, gloria a Dios, dice el profeta, lo estamos tomando de él, ¿verdad? Él tenía la señal mesiánica. Y si él era el Mesías, lo cual es el ungido, el Cristo, entonces debía haber una señal mesiánica siguiéndole al Mesías. Hay una señal que sigue al creyente. ¿Creen ustedes eso? Dios es un Dios de señales, prodigios y milagros. Esto está en el mensaje de Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. No en el otro que les cité. Señales, prodigios y milagros, dice el profeta. ¿Creen ustedes eso? Hay una señal que sigue al creyente. ¿Creen ustedes eso? Dios es un Dios de señales, prodigios y milagros. Y si él era así
la primera vez, entonces Él es así, la segunda vez y la tercera vez, y Él es así en todo tiempo. Ahora sí cito el mensaje, ¿crees esto de predicado en Houston? Dice el profeta, siempre las señales y maravillas siguen a la iglesia. Por donde quiera, siempre ha sido así. Y siempre lo será. Gloria a Dios. Entonces tenemos esto, que el Mesías recibe el bautismo del Espíritu Santo, es tentado por el enemigo, y cuando es tentado sabemos cómo él venció. Escrito está, escrito está, escrito está. Él era el ungido, era el Mesías, lo seguían señales, milagros, maravillas, prodigios, y así en la iglesia. Y dice, lo citamos de profeta también, en el mensaje de Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, hay una señal que sigue al creyente. Refiriéndose a Marcos 16, en operación. Fíjense en esto, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso es tremendo, hermano. Es tremendo, eso es glorioso. Pero miren lo que dice el profeta en el siguiente mensaje, en el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús del año 60. Del año 60, el 16 de julio, del año 60, el 9 de enero, dice el profeta así. Fíjese, la primera cosa que él hizo después de su tentación en el desierto, él vino como Mesías ungido. El Mesías, el Cristo. Cristo significa el ungido. Él nació Jesús, el nombre. Pero cuando el Espíritu Santo entró en él era el Mesías ungido. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios viviendo en él. La plenitud de la deidad estaba en él. Dios vació todo lo que él era en Cristo, y Cristo vació todo lo que él era en la iglesia. Entonces, este Jesús que salió del desierto, fue tentado por Satanás en el desierto, sale predicando el evangelio, echando fuera demonios, libertando al cautivo y a todos los oprimidos por el diablo, los sana, los liberta. Entonces, este Jesús, siendo el Mesías, fíjese en eso, todo lo que había estado en Dios se había vaciado en él, y todo lo que estaba en él ahora se vacía en la iglesia. Ese es el orden. Luego nos dice el profeta, en el día de Pentecostés, cuando ellos estaban reunidos, cuando descendió esa columna de fuego, se separó en lenguas repartidas y se sentaron sobre cada uno de ellos, mostrando que Dios mismo se estaba repartiendo entre el pueblo. Esa es la razón que yo me paro hoy entre las iglesias de la manera que lo hago. Tenemos que juntarnos. Mientras más juntos estamos, más de Dios está presente. No que yo estoy en contra de las denominaciones o demás. No, pero no ponga una barrera o una cerca. Todos nosotros somos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. Fin de la cita. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces tenemos esto. Fíjese el orden que lleva el profeta. El orden de la cita que estamos presentando es el siguiente. Dios se vacía en su Hijo. Su Hijo está lleno de unción, es tentado por el diablo, pero cuando es tentado, Él no usó ninguna manifestación espiritual o sobrenatural para vencer al diablo. Fíjese lo que dice. El mensaje de la edad de la Odisea, en el libro azul de las edades, el profeta dice lo siguiente. En Mateo 4 vemos a Jesús siendo tentado por el diablo. Él venció las tentaciones personales del diablo por medio de la palabra. Solamente la palabra. En cada una de las tres pruebas mayores que correspondieron directamente a la tentación en el huerto del Edén, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Jesús las venció todas por medio de la palabra. Fíjese en eso. Jesús venció tres tentaciones mayores: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Fíjese lo tremendo que está diciendo el hermano Branham. ¿Y por medio de qué lo venció? Lo venció por medio de la Escritura. Del escrito está. Aunque era el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, a los 12 años, al año 30, Dios se vacía en él, la plenitud de la deidad mora en su Hijo. ¿Me va siguiendo? Y va al desierto y hace un ayuno de 40 días y 40 noches, y viene el diablo a robarle la bendición que había conseguido con el ayunar,
Porque el Espíritu Santo no puede sacar, o sea, perdón, el diablo no puede sacar el Espíritu Santo de un creyente si está sellado. ¿Ve? Si el creyente ha sido sellado por Dios y recibe el bautismo del Espíritu Santo, el diablo no lo puede sacar. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado hasta que el diablo lo saque de ti. No, no, hermano. El Espíritu Santo echa fuera demonios. No hay ningún registro que diga que el diablo echa fuera el Espíritu Santo. Eso no existe. La verdad es que eso no existe. Entonces tenemos esto, que Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, es tentado ahora por el diablo y él trata de robarle la bendición. ¿Cuál bendición? La bendición del ayuno que había conseguido, la comunión, la afinidad, la espiritualidad, el nivel que había conseguido como creyente con el Padre por medio de ese ayuno, esa consagración, esa autoridad. ¿Ve? Dice, en cada una de las pruebas mayores que hubo en el huerto del Edén, el deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, Jesús las venció todas por medio de la palabra. Eva cayó a la tentación personal de Satanás al no emplear la palabra. Adán cayó a la desobediencia, por desobediencia directa a la palabra. Pero Jesús venció por la palabra. Déjenme decirle esto. Esta es la única manera de ser vencedor. También es la única manera de saber si usted está venciendo por la palabra. No puede fallar. Hermano, es tremendo lo que nos acaba de decir el hermano Branham. Jesús venció 3 tentaciones directas: fama, dinero y mujeres. ¿A través de qué lo venció? Hermano, esto es extraordinario. Él venció las tentaciones por medio de la palabra escrita. Oh, hermano, no puedo vencer, no puedo vencer. Hermano, ore por mí, únjame. Hermano, y se hace y no hay ningún problema con eso. Pero al siguiente culto, hermano, no puedo vencer, no puedo vencer, no puedo. Hermano, es tiempo que usted tome la palabra de Dios, que esta vieja Biblia, su vieja Biblia, llegue a cobrar valor en su vida, hermano. Es el instrumento con el cual Jesús venció la fama, el dinero y las mujeres, la vanagloria de la vida o los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él venció 3 cosas solamente con el escrito está y escrito está. Fama, dinero y mujeres son 3 tentaciones mayores que vienen sobre el creyente y mayormente sobre el ministro. Son 3 cosas que vienen sobre todo ministro, dice el profeta. ¿Y cómo se vence eso? ¿Cómo se vence? Que venga el gran super obispo o el gran super apóstol o el gran super maestro fulano de tal y me unja con aceite y... No, Jesús no usó eso, aunque estaba ungido. Pero ni siquiera dijo por la unción o la autoridad que hay en mí, yo te reprendo, Satanás. No hizo eso. Tampoco dijo, no hablo en lenguas para echar fuera al demonio o para reprender al diablo. No usó ningún don mayor. No sé si tengo aquí la cita, pero el profeta dice, no usó nada. Solo usó escrito está, escrito está, escrito está. Sí, tengo la cita aquí. Miren lo que dice el profeta. Y déjenme decir esto. Esta es la única manera de ser un vencedor. ¿Cuál? ¿Cuál, hermano Branham? Escrito está, escrito está, escrito. Hermano, la Biblia debería ser lo más importante para nuestras vidas, hermano. Debería cobrar valor nuestra Biblia. Nuestra Biblia debería cobrar valor para nosotros. Deberíamos leerla todos los días, deberíamos estudiarla todos los días, porque, dice el profeta, es la única manera de ser un vencedor. Y también dice el profeta, también es la única manera de saber si usted está venciendo. ¿Cómo? Si usted tiene la palabra, hermano. Porque la palabra no puede fallar. Entonces dice el profeta en otro mensaje, en un mensaje que se llama el patriarca Abraham, gloria al Señor, dice el profeta, él, Jesús, fue tentado en todo igual que nosotros. Igual que nosotros, sí, hermano. Fue tentado con 3 tentaciones, las 3 tentaciones directas del huerto del Edén. Vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Fama, dinero y mujeres. 3 cosas fueron la tentación de Jesús. Y él venció por medio del escrito está. Y así
se vence. Eso lo acabamos de leer. Jesús tenía la unción, era la palabra hecha carne, el Padre Moronel, hizo un ayuno de 40 días, pero ni siquiera se valió del ayuno para vencer al diablo, hermano. Él no se valió del ayuno para vencer al diablo. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está, hermano. Y hay gente que no sabe, no conoce su Biblia. Yo no digo que se memorice todos los libros de la Biblia. Si lo hace, eso es maravilloso, está bien. Yo en lo personal creo en hacerlo, creo en tener eso. ¿Por qué? Porque cuando el predicador dice vamos a abrir en el libro de Génesis, usted no empieza a buscar en el Apocalipsis. ¿Me va siguiendo? Yo creo en eso, en tener un estudio básico o algo para manejar la Biblia, saber dónde está el libro de Ageo, el libro de Esther, el libro de Nehemías, poder localizarlo fácilmente. Eso, hay varias maneras de ayudarnos en eso. Pero no estoy hablando de eso, hermano, de saberse de memoria qué libro está detrás de cuál y cuál y cuál y cuál. No es eso lo que vence al diablo. Es conocer las promesas que hablan de mí, las promesas que me posicionan, las promesas que me ordenan a mí. Entonces el profeta dice aquí en este mensaje, patriarca Abraham dice, él fue tentado igual que nosotros, en todo. ¿Qué hizo él? Él conquistó. ¿Cómo conquistó? ¿Fue el ayuno lo que lo hizo vencer? No, el profeta no dice eso. Jesús tampoco dice, por el ayuno que hice de 40 días, Satanás te reprendo y te echo fuera. No hizo eso. Dice, ¿y qué fue lo que nos dijo? ¿Qué dijo él? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él conquistó la enfermedad por nosotros, él conquistó la tentación por nosotros, quebró las puertas, le quitó las llaves al tentador y se las dio al creyente. Las llaves de la tentación las tenemos nosotros. Y mire lo que dice el profeta. Y él huirá de ti. Oh Señor, resistamos. Se la dio al creyente, la simiente de Abraham, y dijo, si él te tienta, resístelo y él huirá de ti. Oh Señor, resístanlo, dice el profeta. Él conquistó ambas cosas, muerte e infierno. Y él se levantó al tercer día diciendo, yo he vencido, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, qué promesa. Eso es para la simiente de Abraham. Él conquistó la tumba, se levantó al tercer día para nuestra justificación. Y cuando Él se levantó, Él fue nuestra justificación. ¿Qué nos hace eso a nosotros? Él conquistó la enfermedad, Él conquistó la muerte, Él conquistó el infierno, Él conquistó la tumba, Él conquistó la tentación. Hermano, eso es tremendo. ¿Cómo la conquistó? Con el escrito está, hermano. Con el escrito está, escrito está y escrito está. Debemos, la palabra escrita debe tomar sentido en nuestras vidas, hermano. Hay gente que ora y dice, Señor, mira, esta persona está enferma, se está muriendo, haz tu voluntad. Como si la voluntad de Dios fuera algo aparte de la palabra. Como si la voluntad de Dios no estuviera expresada en la escritura. Cuando una palabra es un pensamiento expresado. ¿Usted quiere saber cuál es el pensamiento de Dios? Lea la palabra. El congresista, William Upchau, el ex congresista de los Estados Unidos, ya para ese entonces era el ex congresista, pero todavía le llamaban congresista a mucha gente. Este varón estaba en ese culto ese día cuando recibió su sanidad y el hermano Branham estaba predicando y bajo discernimiento ya, y tuvo una visión y habló de la vida de él, de cómo tuvo ese accidente. Él no sabía de quién se trataba, pero el congresista se acercó a uno de los ujieres y le dijo que quería hablar con el hermano Branham, y como estaba postrado en silla de ruedas, le acercaron un micrófono a él. Y él le dijo, hijo, ¿cómo sabes esa historia? Ese era yo. A tal y tal edad yo tuve ese accidente. Yo tenía 11 años, creo, ¿no? O 7 años, no me acuerdo ahora. Y estuve 7 años en cama, postrado, y llevo 66 años de mi vida en silla de ruedas y usando aparatos ortopédicos para poder mantenerme de pie y estas muletas. Entonces, eso fue él testificando de que el hermano Branham había tenido esa visión. Y después de eso, el profeta sigue orando por los enfermos, sigue la línea de oración, la línea del discernimiento. Y el profeta ya fue sacado de la plataforma porque la unción era tan grande que su cuerpo no lo resistía en esos años. Estamos hablando de los años 50.
eh, y la unción venía sobre él y una visión lo golpeaba tanto que lo debilitaba. Y él dice, la predicación me da fuerza, pero el discernimiento me las quita. Entonces, y lo saca el hermano asistente esa noche, lo saca de la plataforma al profeta, lo retira, lo llevaba casi que como carga, como bulto al profeta, por la unción que había sobre él. Y, y el hermano Branham en su mente seguía en el púlpito parado. Y resulta que eh, el hermano Branham sigue hablando y dice, congresista, usted está sanado. Eh, y cuando el congresista oye eso, él pensó y dijo, Branham conoce la mente o el pensamiento de Dios. Eso fue lo primero que pensó el congresista. Y resulta que eh, esa expresión es tremenda porque el hermano Branham sí conocía el pensamiento de Dios, por lo tanto podía hablar la palabra de Dios. Y lo que él dijo ese día era la palabra de Dios. Y cuando pasa eso, viene el hermano el congresista, que por su historia él fue un creyente. Viene este hermano y dice, él conoce la mente de Dios y toma eso, él se aferra a eso y dice que un poder vino sobre él, sobre sus piernas, y él se paró sin ayuda de los aparatos ortopédicos a los 80 y tantos años, o 70 y tantos años, y él se pone de pie y fue sanado, hermano. Entonces, una palabra es un pensamiento expresado. ¿Y por qué tomo ese testimonio y lo que él dijo? Porque el profeta repite lo que él dijo. Él nos cuenta y nos dice, y él pensó, Branham conoce el pensamiento de Dios, la mente de Dios. Y bueno, en la carta audio creo que es donde el profeta le dice al hermano Lee Bay, le dice, hermano Lee, todos mis pensamientos, he llegado a tal punto que todos mis pensamientos son sus pensamientos, los pensamientos de Dios. Todo mi mente es la mente de Él. Entonces, cuando tomamos este mensaje, hermano, el mensaje del hermano Branham, no estamos tomando una revista, un periódico, un cómic, una leyenda, estamos tomando la mente de Dios, la expresión de Dios. Entonces, cuando alguien viene y dice, Señor, haz tu voluntad, como que Dios no nos expresó en esta edad a través de su profeta la voluntad perfecta. Si oramos por un enfermo y el enfermo no sana, ¿qué tenemos que hacer? Chequear nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? El enfermo tiene que chequear su vida también. ¿Qué más tenemos que hacer? Si es un niño, los padres deben chequear su vida, ordenar sus vidas. No estoy hablando solo de adulterio y fornicación y esas cosas. La gente se enfoca en esas cosas a veces. Pero debe confesar sus pecados. Debe, porque está escrito. La palabra dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con el Señor. Entonces, en pedir cualquier cosa y saber que lo que pidamos en su nombre lo recibiremos. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Entonces, pararme ahí y decir, Señor, haz tu voluntad. Y después, oh, el hermanito, el niño, la niña murió y fue la voluntad de Dios. Oye, qué liviano tu evangelio. Pero este mensaje nos expresa la mente de Dios. Este mensaje nos expresa, la Biblia nos expresa cuál es la voluntad de Dios. Y Dios lo expresó para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Como dice Corintios 10, dice, todo esto fue escrito como ejemplo para nosotros, para que no cometamos errores como los antiguos cometieron, ni caigamos en tentación, ni tentemos al Señor, ni hagamos esto, ni ninguna cosa que le desagrada a Él, sino que seamos fieles. ¿Me va siguiendo? Entonces, Señor, yo oro por fulano, pero para que tú hagas tu voluntad. No, hermano, yo cuando oro por un enfermo no es para que Dios haga su voluntad. En ese sentido liviano, Señor, si tú quieres lo sana, si quieres no lo sana. No, yo tomo a Dios en su palabra. Digo, Señor, está escrito que si yo tengo mi vida aparejada, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo soy un creyente de este mensaje, las señales me siguen. Está escrito.
Lo acabo de leer, las señales siguen al creyente. Entonces, como está escrito, que si yo pongo las manos sobre el enfermo sanará, pongo mis manos. Por si es que sana, no, dice sanará. ¿Cuándo sanará? Esa no lo dice. Pero sí dice que sanará, yo debo poner las manos porque está escrito, hermano. Entonces, ¿cuán importante es la escritura para nosotros, para nuestras vidas como creyentes? No estoy hablando solo como ministro, estoy hablando como creyente. Si, hermano, si usted vive en el campo y su hijo se accidenta, se cae un hoyo, no sé, algo lo patea un caballo, algo le pasa a su hijo, y no hay un predicador a la mano, y no hay aceite, y no hay nada, ¿qué va a hacer usted? Es importante la escritura en nuestras vidas, hermano. Porque no es necesario vivir en el campo para encontrarte en esa situación de que estás solo. No hay ningún hermano, ni una iglesia abierta, no hay ni un diácono, no hay nadie. Debe tener el escrito, está. Los jóvenes van a la escuela. ¿Con quién se juntan en la escuela? Hay un montón de otros niños mundanos que no son creyentes. Estoy hablando del joven creyente, no del joven hijo del hermanito. No, Dios no tiene nieto. Si un joven está teniendo una experiencia personal con Dios y va a la escuela y se involucra con otros que no son creyentes, que con otros adolescentes, entonces, ¿qué va a hacer ese joven? Tiene que tener algo por dentro para poder vencer, conquistar todas las tentaciones. La fama, el dinero y las mujeres, esa tentación es conquistada con la palabra escrita. Debe tener la palabra escrita. No decir, Señor, y bueno, hermano, yo estaba ahí y me descarrié y fue la voluntad de Dios que me descarriera. Yo he oído esa clase de barbaridades, hermano. Voluntad de Dios que me descarríe. Es interesante, ¿ves? Entonces tenemos esto. El profeta dice esto en este mensaje. Él conquistó la tentación para nosotros. Entonces nosotros ahora debemos cambiar nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar. Por el escrito está. Mensaje palabra hablada en la simiente original. Cuando Satanás trató de atraparlo, dijo, yo te daré todos estos reinos del mundo. Son míos. Con la misma cosa que él vino a Eva, primero convirtiendo el pan respecto a comer y demás, yo haré todo esto si tú me adoras. Tú simplemente ven y únete a nuestro grupo. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la boca de Dios es un profeta, ustedes saben eso. La palabra águila significa uno que alimenta de pico a pico, de boca a boca. Estamos ahí, la madre águila viene al nido y el aguilucho abre su piquito, lo abre y la madre águila lo alimenta y regurgita todo el alimento que ella consiguió para el bebé, para su polluelo, y él come directamente de la boca de su madre. Somos comparados con águilas. En otro mensaje, ese fue el mensaje, la palabra hablada, la simiente original, ¿verdad? Entonces tenemos otro mensajito, agua de separación, dice el profeta. Él fue tentado por su apetito, por hambre. Fíjese en esto. Él fue tentado por apetito, por hambre. Porque como el hombre físico tiene que vivir de pan, así el hombre espiritual tiene que vivir del espíritu. Antes que el hombre físico pueda comer pan, el trigo tiene que morir, o la cebada, o el maíz, o de lo que sea el pan que fue hecho. Tiene que morir, y antes que el hombre espiritual pueda vivir, Jesucristo tuvo que morir. Le damos a él la gloria y la honra, ¿verdad? Le damos toda la alabanza a él. Entonces, a él bendecimos por estas cosas. Denme un segundo, voy a atender a uno de los niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. La Biblia dice en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Luego dice, si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Entonces, tenemos estas cosas, hermano. Él venció a Satanás con el escrito está. Y aquí está la cita que les compartí delante o les parafraseaba. El ministerio explicado, dice el profeta. Ahora, pero cuando él se encontró con Satanás, o Satanás se encontró con él, él no usó ninguno de sus excelentes dones. Lo cual yo creo que todos los poderes de los cielos estaban en él. O sea, eran dones, no solo dones, sino que excelentes dones. Como dice Pablo, procurad los dones mayores. Eran dones mayores que tenía, desde el más simple hasta el más grande. Dice, él no usó ninguno de sus excelentes dones, lo cual yo creo que todos los poderes de los cielos estaban en él. Pero él nunca usó ninguno de ellos para derrotar al enemigo. Cuando él se encontró con Satanás, Satanás lo tentó. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Luego, sobre el pináculo del templo, él lo enfrentó nuevamente con la palabra de Dios, y cuando lo llevó a la montaña, él lo volvió a enfrentar con la palabra de Dios, mostrándonos así como nuestro ejemplo, que la palabra de Dios derrotará al enemigo en cualquier lugar o en cualquier parte o en cualquier hora. Escrito está. Hermano, debemos tomar a Dios en su palabra para vencer a Satanás. Tengo más citas aquí, hermano, pero se me fue el tiempo. Me quedan 8 o 6 citas y tengo otro estudio completo sobre esto. Pero enfocándolo de una forma más eclesiástica. La autoridad del escrito está dentro de la iglesia, dentro del grupo. Hermano, así se vence al enemigo. Quedémonos con esto que hemos leído hasta aquí. Gloria a Dios. Voy a leer la última cita y vamos a hacer un pequeño resumen para terminar. Pregunta y respuesta del año 61. Dice el profeta, y recuerden, permítanme decir esto, hermanos, la iglesia aquí ha comenzado por una línea de los dones. ¿Ven? Los dones están entrando en la iglesia, pero aunque hubiese dones o no, si nunca hubiera un don, déjenme decirles que el don no siempre derrota al enemigo, pero la palabra sí. ¿Usted puede derrotar al enemigo por medio de un don? Sí, hermano. Sí, hermano. Se puede derrotar al enemigo por medio de un don. Por medio de un don de fe se puede hacer una sanidad divina. Por medio de un don de sanidad, por medio de un don de discernimiento, puede haber liberación. Por medio de un don de sueño, de profecía, puede haber una advertencia, puede haber descubrirse un pecado a través de un sueño. Y sabes qué, hermano, yo soñé contigo y tú estás en pecado y el Señor me dice que no hagas lo que debes estar haciendo, que te arrepientas. Y amén, hermano. Y sí, hay esa clase de manifestaciones. Los dones son dados a la iglesia para eso. Y es verdad. Pero no siempre el don vence al enemigo. Pero dice el profeta, pero la palabra sí. La palabra le hace frente en donde quiera. Y Jesús, cuando él estuvo en la tierra, probó eso. Él fue Dios manifestado en carne, pero él nunca usó ninguno de sus dones tan finos para derrotar al enemigo. Cuando él se enfrentó con el enemigo, lo enfrentó en el terreno de la palabra y le dijo, escrito está. Gloria a Dios. Y el enemigo respondió, escrito está. Y él dijo, también está escrito. Y así, hasta que venció al enemigo, y por eso es que estamos aquí, para enfrentarnos con el enemigo, con el material que Dios nos ha dado para ese fin. Y el material que Dios nos ha dado, los dones están bien, pero la Biblia nos advierte, fallarán. Pero también la Biblia nos advierte, en Mateo, nos dice que el cielo y la tierra pasarán. Eso está en Mateo 24, verso 35. Pero la palabra no pasará. Hermano, un hermano le dijo al otro, yo quiero estar en el cielo. Y el otro le dijo, no, yo prefiero estar parado en la palabra. Pero ¿cómo eso, hermano? Si el cielo es lo más grande que hay. Y le dijo, puede ser, pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Entonces, hermano, es mejor estar parado en la palabra que parado en otros terrenos. Resumen, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo la palabra hecha carne,
teniendo la plenitud de Dios morando en él, teniendo excelentes y finos dones, así dice el profeta, para vencer al enemigo. No usó ningún don fino ni ningún excelente don. No usó el discernimiento, no usó hablando en lenguas, no usó un don de fe, no usó ningún don. Yo he visto en la iglesia pentecostal y en algunas iglesias de mensaje me ha tocado verlo en un par de oportunidades. Pasa una persona enferma delante y le ponen las manos encima y la persona se pone a hablar en lengua. No hay intérprete, nadie dice nada. Y el que habla en lengua generalmente tiene un cierto desenfoque que lo hace pensar o creer que eso es lo que echa fuera a Satanás. Y bueno, me doy cuenta que el profeta dice que los dones no siempre echan fuera a Satanás. Y la Biblia dice que si todos hablan en lengua y entran los indoctos, dirán, esta gente está loca. A veces se trae un enfermo, un mundano, viene a la iglesia por sanidad, porque así llega alguna gente, que después resultan ser buenos hermanos, buenos creyentes, o simplemente Dios los sana y después ellos se van y siguen con su vida normal. Entonces, viene la gente y está este predicador en el púlpito y se pone las manos y se pone a hablar en lengua y nadie interpreta y no hay nada. Entonces, ¿qué dice él? No dice que las lenguas echarán fuera al demonio, no dice, no, dice el profeta, la palabra sí derrotará a Satanás en todo terreno. Así que hermanos, Dios les bendiga. Aunque Jesús era la palabra hecha carne, Dios moraba en él y tenía todos los dones, él no usó nada de eso. Hay otra cita donde dice, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba bajando esa autoridad de echar fuera a Satanás o de vencer a Satanás al nivel del creyente más débil. Dios les bendiga. Espero que esto sea de ayuda para sus vidas y sus corazones. Y tengo otro estudio sobre esto, pero dándole un enfoque más eclesiástico a nivel de iglesia. Cómo es importante dentro de la iglesia el escrito está. Esta vez fue la importancia de las escrituras en nuestra vida. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada hermano y hermana. Bendice a cada hijo tuyo, Señor, a cada hija. En el nombre de Jesucristo pedimos, Padre, que nos bendiga y nos ayude, Señor. Padre Celestial, bendice a tu pueblo, ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos a ser vencedores, Padre, en esta hora. Toma el control de cada uno y permítenos, Señor, tomarte en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas y nos encomendamos a ti. Amén y amén. Dios les bendiga, santos hijos de la palabra. Un gran shalom. Somente crer na palavra revelada, essa mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não dê ouvido aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecido, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável,
onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer na palavra revelada, nesta mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não ter ouvidos aos homens envenenados, procure estar sempre ao lado do que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Toca la trompeta, Gabriel, tócala. Toca la trompeta, tócala. Quiero ir a casa a ver